Eduardo Mazot, subsecretario de Empleo e Inclusión Social de la provincia de Santa Fe, y también es una buena oportunidad para agradecerle que se haya llegado hasta nuestro estudio. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Y la situación es que la provincia hizo una propuesta salarial tanto al sector de los docentes, como decías, al sector de los profesionales de la salud, y las propuestas fueron rechazadas. Hemos este año alcanzado el porcentaje y los tramos de la paritaria nacional, que había sido incluso uno de los reclamos que algunos de los sectores, incluso docentes, principalmente habían hecho con anterioridad en paritarias anteriores. Y a pesar de eso, en esta oportunidad y el esfuerzo que hizo la provincia no fue suficiente. Y esta paritaria que se ha ofrecido del 33,5 en 3 tramos, 17,5, 8 en mayo, 8 en julio, yo lo destaco porque por ahí pasa un poco de largo, son las dos instancias de revisiones que tienen, que es en mayo y en julio. Y lo recalco porque la provincia cada vez que estableció una instancia de revisión, la verdad la utilizó con los gremios. Ustedes recordarán diciembre que se había pactado un 8%, llegamos al 20%, en septiembre también igual. Y la verdad que cada vez que hubo una instancia de revisión se analizó el índice inflacionario, se analizó cuánto se había perdido a lo mejor el poder adquisitivo de los salarios y se trató de recomponer. Por eso lo considero como un punto importante. A pesar de eso, en el caso de los docentes, que nosotros, y lo hemos dicho en el programa de ustedes, nosotros respetamos la democracia sindical y las decisiones y la libertad sindical, como sí también el derecho de huelga, pero no compartimos que ante la primer propuesta salarial que haga la parte empleadora, en este caso la provincia, se tenga como respuesta 96 horas de paro. Parece desproporcionado. Y no por la provincia, que también es afectada porque es una situación incómoda absolutamente para todo y políticamente también lo es, pero principalmente para los chicos y las chicas que no están en las escuelas aprendiendo, que no pueden empezar las clases, y para las familias que tienen realmente una complicación doméstica de que el día que empiezan las clases ya tienen que estar dependiendo de un familiar o algún amigo o de alguien para poder que los chicos estén cuidándose o cuidándolos porque no están en las escuelas aprendiendo. El gobernador Perotti manifestó que sí, que puede haber nuevas instancias, nuevas opciones, pero esas nuevas instancias, esas nuevas opciones siempre tienen que a partir de un diálogo. Es decir, nosotros, en lugar de estar esperando mañana un paro y una movilización, tendríamos que estar sentados con el gremio dialogando esa instancia que dice el gobernador, esas nuevas opciones, pensando con el gremio cómo salimos de esto y cuáles son las propuestas que ellos tienen y cuál es realmente construir entre ambas partes una nueva propuesta salarial y también la parte de la paritaria no salarial. La verdad que eso es lo que nosotros entendemos, que se sale de esto dialogando, conversando y, por supuesto, dentro de la mesa paritaria, no a través de paros. El monto, en el caso de los docentes, para entender para tratar de comprender esa paritaria, para focalizarnos ahí, el monto del salario del maestro inicial por un cargo, ¿lo fija la Nación o lo fijan las provincias autónomamente? La Nación lo que fija es un mínimo. Un mínimo. Un mínimo que está establecido. Que es casi 120.000. 130.000. Y ahí justamente es por ahí hubo una confusión que dio lugar a errores de interpretación, porque la paritaria docente nacional fue el de 33,5. Lo que tuvo un porcentaje un poco mayor y es un poco confuso es el salario mínimo inicial, que llegó a 130.000 pesos, que se le adicionó para llegar a 130.000, tuvo un porcentaje mayor. Pero en realidad la paritaria es de 33,5 y está en el acta. Por eso nosotros lo que hicimos es adaptar nuestra paritaria a la paritaria nacional del 33,5. Con esos porcentajes, la provincia de Santa Fe llega en el mes de marzo a 161.000 pesos, es decir, 31.000 pesos más del mínimo establecido por la Nación, en mayo a 171.000 pesos y en julio a 181.000 pesos. Y eso teniendo en cuenta, o mejor dicho, sin tener en cuenta las revisiones, porque indudablemente si habría revisiones, por algún motivo uno advierte junto con el gremio de que hubo una inflación que amerita una corrección, obviamente esos 171 y esos 181 serían mucho más. Eso estamos hablando de cargos testigos. Esos son los cargos testigos. Yo
Yo por ahí son los únicos números que arrojo, que menciono en una entrevista, porque trato de no estar exponiendo los salarios de los docentes, porque pero la verdad que... Es una cuestión pública. Es una cuestión pública, está bien. No debería haber ningún prurito. No, está bien. Como tampoco pero, el funcionario, como tampoco... Exacto, pero fíjate, a ver, uno porque nosotros veíamos cómo terminaron los salarios docentes en las provincias, los cargos testigos. Nosotros terminamos en 127.000 pesos aproximadamente en diciembre y fue la provincia que mejor posicionada estaba en los cargos testigos, digo. Y nosotros veíamos que en los cargos superiores, que quizás no son los de mayor cantidad de docentes, ¿no? Pero en los cargos supervisores y demás, estaríamos en julio superando holgadamente los 500.000 pesos un salario. Y vos me decís, ¿eso alcanza? Y quizás para una persona que tiene muchos años de antigüedad y ya una trayectoria recorrida en su profesión, en su carrera profesional, quizás se lo merece, seguramente. Es un sueldo importante, sí. Pero a lo mejor no es suficiente, porque acá cuando hablamos de plata... Bueno, ahí ya está enganchado en el impuesto a las ganancias, claro, con un bruto de 404.000. Terrible, terrible. Y no depende de nosotros, y también es algo que se piensa y se analiza en la provincia, a pesar de que no depende de las provincias el tema del impuesto a las ganancias. Pero también es cierto que hoy la inflación conspira contra cualquier paritaria, y no solamente de docentes, de cualquier paritaria estamos hablando. Pero vos, cuando hablamos de paritaria, fíjate vos que esto en el sector privado no ocurre. Cuando vos vas a ver en el sector privado los distintos gremios que todos los meses están de paritaria, en el Ministerio de Trabajo de la Nación todos los meses hay paritaria. UON, Comercio, ESMATA, ATSA, UTEDIC, todos los los gremios están de paritarias permanentemente. Vos no ves que todos los meses hay un paro de 96 horas ante la primer propuesta salarial que le haga la Cámara Empresaria. Esa es la realidad. O sea, lo que nosotros hemos naturalizado en la provincia de Santa Fe, que los docentes, ante la primera propuesta que le hace el gobierno de turno, hay paro y las clases no inician. Y eso lo estamos naturalizando y hace más de 15 años, 12 años, que en la provincia de Santa Fe pasan los gobiernos, ANSAFE queda, por supuesto, y no inician las clases. Sí, quería hacer dos preguntitas antes de... porque nuestra compañera también quiere preguntar. De ese universo de empleados públicos, en general, no sé si tenés el dato... La verdad, lo vamos a entender si no tenés el dato, porque se me ocurre ahora. De ese universo total de empleados públicos, ¿cuántos están captados por el impuesto a las ganancias? ¿A cuántos alcanza el impuesto a las ganancias? No tengo porque el dato. Porque muchas veces es un argumento... El aumento de las paritarias se lo lleva el impuesto a las ganancias. No tengo el dato, pero es importante la pregunta porque aparte tenemos un problema de que cada paritaria, si no hay una movilización de la escala y de los mínimos no imponibles, indudablemente cada vez ingresan más. Entonces es muy variable esto. Imagínate que cada paritaria que las provincias tomen, no solamente Santa Fe, cualquier provincia, cada paritaria que haga, lleva adelante, si da aumentos, es posible que parte de esos trabajadores de la provincia ingresen a pagar impuestos a las ganancias. Y esto es tanto en el sector público como en el sector privado. Y es una cuestión importante porque... el mínimo no imponible está muy bajo para los trabajadores, para todos uno diría, ¿no? Porque para los trabajadores autónomos en relación de responsable inscripto también lo sufren. Pero digo, para los trabajadores, que cuando se dice permanentemente el salario no es ganancia, que es un impuesto complejo que afecta a lo que es el ingreso alimentario de los trabajadores y trabajadoras, es una cuestión que hoy cada vez que uno toma una paritaria, ya sea en el sector público o en el sector privado, es un punto a tener en cuenta porque hay escalas que no se movilizan como uno quisiera y entonces quedan atrapados. Son cada vez que tomás una paritaria ingresan más trabajadores. Y la segunda, el impuesto, la aplicación de lo que se llamaba la cláusula gatillo o actualización automática según el IPC. Incluso legisladores del propio oficialismo están proponiéndolo como un proyecto de ley. ¿Te parece que puede ser algo que simplifique todos estos procesos de discusión a principio de año? Mira, la cláusula gatillo, hay estudios, esto no lo digo yo, realmente hay estudios que demuestran que la cláusula gatillo no es el sistema óptimo. En paritaria, cuando hay inflación hay distintos sistemas. En esto estamos hablando de cláusula gatillo es uno, el sistema de negociaciones por tramos y tramos cortos es otro. Y ¿Qué fue el que se aplicó? ¿Qué es el que se aplicó? Tal cual. Y esto, no lo impone la parte del gobierno o empleadora, sino que se conviene con las partes, con los sindicatos. Es más, hoy
te digo que ampliamente, para no decir todos, porque el otro día dije todo y me mencionaron un representante sindical que efectivamente lo ha reclamado, pero ampliamente los dirigentes sindicales que participan en las paritarias no quieren la cláusula gatillo porque ha significado ir atrás de la inflación en forma permanente y ni siquiera tenés la posibilidad de que a través de las revisiones puedas llegar en un momento a estar arriba. Es decir, nosotros el año pasado hubo meses que le ganamos la inflación con las propuestas. Sí tuvimos una baja en el mes de julio, que fue la inflación que ni siquiera estaba... Fue la inflación superior al 7%. Las consultoras, nosotros cuando cerramos paritarias, ni las consultoras tenían ese índice de inflación previsto para el mes de julio. Después recuperaron un poco en septiembre, en agosto, septiembre, y en septiembre vino la revisión. Y ahí más o menos van recuperando. Con la cláusula gatillo no hay manera que le ganes a la inflación, siempre vas detrás. Y con inflaciones, con los índices que hoy están, es peor todavía, porque imagínate que a inflación del 5%, nada más, digo, en 2 meses tenés un 10% de inflación. Claro. Y a 60 días, como se va aplicando, porque tenés presente que el índice de inflación se va conociendo encima con posterioridad. Claro, 60 días. Exacto, son 60 días, vos siempre estás 10 puntos abajo de la inflación y vas acumulando. Entonces, nosotros tenemos los cálculos hechos, la provincia los tiene hechos y los ha debatido con los sectores sindicales. Y obviamente quien los pide, yo creo que lo hace de buena fe, pero no lo hace con un estudio a conciencia de lo que significa la cláusula gatillo. Recién mencionabas que en el ámbito privado no hay el mismo comportamiento paritario, o mejor dicho, de conflicto que en las paritarias estatales en este sentido. Las paritarias docentes, la paritaria central, la paritaria municipal, ¿siguen siendo mojones en las paritarias en general, tanto públicas como privadas? Y son importantes porque fíjate que al comienzo de año, si bien hay paritarias que uno toma, por ejemplo en el privado se toma la bancaria que porque empieza el año y se sabe que la bancaria... Bancarias, aceiteros, petroleros... Exacto. Pero las paritarias nacionales se toman como referencia porque es un poco... tener en cuenta hacia dónde va el índice inflacionario. Obviamente se toma en cuenta la inflación presupuestaria, pero también se pone un poco el timing de qué es el porcentaje que se puede llegar a establecer como piso para discusión paritaria. Obviamente las paritarias privadas o de los convenios colectivos privados muchas veces se despegan, ¿no? Y tienen su propio... Vos me hablás de aceitero, es un mundo totalmente aparte. Claramente, por eso hablamos del camionero, es totalmente aparte. Y fíjate que son gremios combativos, y me das pie para decir, fíjate que más allá de que son gremios combativos, se sientan a conversar y llegan al paro en un momento cuando realmente ven que la situación no da para más. Por eso yo reivindico siempre las paritarias porque es la base de toda negociación colectiva y es lo que reivindica el gremio como tal, ¿no? Es una de las principales actividades que los gremios tienen en su función. Pero las respuestas tienen que estar a la altura de las circunstancias y realmente el diálogo paritario es importante y es como se solucionan los conflictos gremiales. No a través del paro, el paro es la última instancia. Es más, hay convenios colectivos del sector privado que tienen cláusula de paz social, que si hasta tanto vos no agotes las vías administrativas de negociación, no podéis ir a una medida de acción directa. Hasta esas cláusulas tienen algunos convenios. Entonces, por eso digo, nosotros creemos que la única manera de salir de esto es el diálogo. Y el año pasado lo demostramos. Después de 17 días de paro, los paros, la verdad, se llevaron adelante y la salida vino a través de la mesa paritaria, del diálogo. Te consulta nuestra compañera, Colo Leli. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, don Mazot? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta apunta a dos partes. Una tiene que ver con lo que mencionaba recién en torno a ganancias. Una de las mociones que votó la Asamblea de AMSAFE, o por lo menos en las bases se votaba esta moción aquí en la regional del Departamento de la Capital, tenía que ver con aceptar la oferta, pero discutir el tema de ganancias porque esto implicaba una reducción del salario. Eso por una parte. Por otro lado, también AMSAFE planteó un paro para el 7 y 8 de marzo si antes el gobierno no convoca a la mesa paritaria. ¿Se va a convocar?
antes del 7 y 8 para evitar, digamos, esa instancia de medida de fuerza? Con respecto a ganancia, es realmente una situación compleja porque no depende de la provincia de Santa Fe, no depende de las provincias, depende de Nación. Un poco lo que estábamos conversando recién. La verdad que todos esperamos a que desde la Nación se muevan un poco los mínimos no imponibles para que los aumentos que se puedan ir dando no queden atrapados en lo que es el impuesto a las ganancias. Sí es cierto que en algunas oportunidades se ha conversado respecto a algunos mecanismos para ver si evitamos que alguno de los rubros o alguno de los aumentos no quede dentro del punto del impuesto a la ganancia, que son los rubros remunerativos. Eso se piensa, se analiza y se hace también, eso también tiene una complejidad extra, ¿no? Que también son, como le dicen habitualmente, remuneraciones en negro, aunque no lo sean, pero son remuneraciones en negro, dicen, porque no tienen aportes. Entonces, no van al básico. Claro, no van al básico, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe también van a los jubilados, y eso es un dato no menor. Pero es una situación que tiene su complejidad porque además vas dejando una herencia a futuro bastante compleja de solucionar. Entonces, siempre se termina resolviendo de común acuerdo con los sindicatos, si conviene o no conviene, y realmente viendo los números. Así que no depende exclusivamente de nosotros, y ni siquiera de los gremios locales. Con respecto a la otra parte de tu pregunta, respecto a si se convocaría o no al sector docente antes del 7 y 8 de marzo, es un tema que estamos analizando. ¿Por qué te lo digo? Porque históricamente nosotros, cuando hay una medida de fuerza, una medida de acción directa, no se ha convocado a los sectores docentes o a los sectores profesionales de salud o administración central por una cuestión de que el paro es el no diálogo, es la imposibilidad de llevar adelante una solución concreta y fructífera en una reunión porque no hay diálogo, porque hay un paro. Realmente es muy complejo, a pesar de que no hay una ley que establezca la imposibilidad de hacerlo. De todas maneras, una de las mociones, como vos dijiste, estableció la posibilidad de que si hay una nueva propuesta, se condiciona el paro del 7 y 8. Bueno, eso se está analizando ante una posibilidad de hacer una propuesta o una convocatoria concreta a ANSAFE y a a ANSAFE y a SADOP antes del 7 de marzo. Lo estamos analizando. ¿Se evalúa entonces? Se evalúa, a pesar de que nunca lo hemos hecho, se evalúa porque pero queremos tener en eso realmente que sea fructífero, es decir, que realmente sepamos que la medida de acción directa del 7 y 8 se levanta. También claro. Eso es una realidad, porque convocar para hacer una propuesta y llevar adelante igual la medida de fuerza, como ha pasado en otras oportunidades y otros años con otros gobiernos, la verdad que no sería conveniente. Y por último, de mi parte, Mazot, en relación con ATE y UPCN, todavía no tienen una oferta salarial en la mesa, se estima que será similar o por lo menos igual a la del 33,5% en 3 tramos, pero además ambos gremios están planteando ya desde hace tiempo el pase a planta de muchos trabajadores que no se encuentran en esa situación como parte de la negociación paritaria. ¿Hay alguna resolución al respecto? Sí, tal cual. En el día de hoy se llevó a cabo una mesa técnica por ese tema. Y la convocatoria ATE y UPCN se va a hacer en los próximos días, en función de también lo resuelto en esta mesa técnica, que no tengo el resultado de lo que ha sucedido. Si lo no salarial ya está, digamos, finalizado y está resuelto, en las próximas horas podría llegar a convocarse a ATE y UPCN para hacer la propuesta integral, ya sea lo salarial como lo no salarial. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de aclarar algunos puntos.